en primer lugar, buenas tardes a todos. Como he dicho, vamos a dar comienzo a este seminario online. Me presento en primer lugar para todas las personas que no me conozcan. Soy José Luis García Melgarejo, director de expansión de SOICER. Bueno, este seminario que hemos titulado Estrategias de Innovación en la Olivicultura, lo hemos organizado conjuntamente SOICER y Vox Iberia. Por este motivo y esta coorganización, aparte de daros la bienvenida a la casa virtual de SOICER, también me gustaría, en esta bienvenida, en este comienzo, pues participase Ana García, la directora de Desarrollo de Negocios y Agricultura Conectada en Vox Iberia. Ana. Sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra atención y, bueno, esperemos que disfrutéis de estas casi 2 horas que tenemos por delante. Vos, como empresa tecnológica, es consciente que puede jugar un rol muy importante en el tema de la certificación de la calidad de los productos en producción agrícola, y precisamente pues la unión de SOICER y de Bosch a nivel de comunicación, bueno, pues ha empezado hace relativamente poco. Pensamos que puede ser muy fructífera y, bueno, el objetivo de esta sesión precisamente es trasladar ese objetivo, ¿no? Que al final la implementación de tecnología en el olivar es un reto. Empezamos una andadura ahora mismo muy interesante y creemos que con empresas como SOICER de la mano, bueno, podemos llegar a alcanzar a muchos productores que, bueno, que tienen como principal objetivo de sacar adelante productos de calidad con los estándares de calidad que está pidiendo el mercado. Sí que me gustaría aprovechar para, bueno, presentarme. Llevo relativamente poco tiempo en el área de agricultura, aproximadamente van a hacer ya 3 años, pero mi formación no es agrónoma. Pero me gustaría presentar a, si quieres, no sé, José Luis, si quieres hablar de SOICER primero y hablamos luego de Bosch. Como quieras. Yo, si quieres, yo tenía pensado decirle a todos, bueno, que pasar un poco y empezar con la frase de Albert Einstein, sí, ¿vale? Que todos conocemos cuando dijo que si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo, ¿no? También dijo que la medida de la inteligencia es la capacidad que tenemos para cambiar, ¿vale? Una unidad de medida en ese sentido, ¿no? Y, bueno, pues cambio e innovación, pues van de la mano. Y, bueno, pues una situación actual, por la crisis que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, pues yo creo que hemos podido comprender o ver la importancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra sociedad, permitiendo la tranquilidad social, ¿vale? Gracias al mantenimiento del suministro de los alimentos a todos los consumidores, ¿no? Y este reconocimiento social que hemos podido ver en estas circunstancias, en estos últimos 2 meses, yo creo que también lo tenemos que, bueno, aparte de demandarlo, que yo creo que era como necesario, pues también tenemos que aprovechar para también aportar valor o coger esa fuerza para aportar valor a nuestra actividad y a nuestro sistema de gestión, ¿no? Yo soy de lo que piensa que el sector agroalimentario, a pesar de todos sus problemas, tiene y puede seguir evolucionando. Y creo que hay tres claves que en ese sentido son los pilares en los que nos podemos apoyar, ¿no? Por un lado, ya lo ha mencionado antes Ana, la calidad, pero también yo creo que, y esto Juan, por ejemplo, bueno, los Juanes que hoy tenemos aquí también lo confirmarán, que es la parte de la calidad, la formación, ¿vale? La formación de los agricultores, la formación técnica, la formación en sistemas de gestión empresarial, ¿vale? Y el tercer pilar, que es un poco el que nos trae hoy a esta jornada, como puede ser la innovación, ¿no? Con estos pilares son con los que trabaja SOICER, ¿no? En SOICER ayudamos a los agricultores, a las industrias y a las empresas del sector agroalimentario mejorar o ayudar a defender mejor su calidad, con actividades como esta y otras que hacemos de formación o de cualificación, ¿vale? Y también con desarrollo de sistemas de certificación que son claramente innovadores, ¿no? SOICER hace ya más de 20 años que fue un organismo, una empresa innovadora. De hecho, fue el primer organismo de certificación en obtener la acreditación para agricultura ecológica en España y fue también el primer organismo de certificación privado autorizado para certificar la agricultura ecológica
también en nuestro país. Actualmente lo hace en Andalucía, en Aragón, en Castilla-La Mancha y en Castilla-León, ¿no? Además de las certificaciones que hacemos de producción ecológica, no solo en base a la regulación europea, también en base a otros pliegos o referencias normativas internacionales de carácter privado o de carácter público, también certificamos la producción integrada y certificamos diferentes sistemas de seguridad alimentaria o incluso diferentes indicaciones de calidad, como pueden ser denominaciones de origen o indicaciones geográficas, ¿no? Terminar un poco esta presentación de Soiser diciendo que hoy día más de 8.000 operadores, productores e industrias del sector agroalimentario español diferencian sus productos utilizando como herramienta las certificaciones que le ofrece Soiser. Y bueno, pues en este sentido, pues animo a todos los que estáis presentes, ya sois casi 100, casi 96 participantes estáis ahora mismo presentes en el seminario, a que visitéis nuestra web, soiser.com, donde podéis encontrar esta y mucha más información. Si te parece, Ana, te deseo dar la palabra a que le hagas tú el turno de representación de Bosch. Vale, pues sí, me gustaría bueno, presentar Bosch y qué significa el sector de la agricultura para Bosch y quiénes somos en Bosch. Vale, bueno, este es el equipo que ahora mismo a nivel Iberia estamos realizando actividades en el área de agricultura conectada. Está dirigida por Ricardo Laya y luego, bueno, pues tenemos dos equipos, el equipo técnico que nos da todo el soporte y el equipo comercial que es el responsable, bueno, de acercarnos a los clientes, identificar las necesidades y ver de qué manera nuestras soluciones son capaces de hacer frente a los retos relacionados sobre todo con la eficiencia en el riego, en la gestión del riego. Bueno, ¿cómo entramos en esa nueva visión del sector agro? Bueno, la aproximación la hacemos hace relativamente pocos años. Nosotros, bueno, somos una empresa eminentemente industrial cuyo principal pilar es el automóvil. Y llevamos dotando de sensorización a la industria del automóvil desde hace muchos años. Los sensores al final nos permiten recoger información de lo que está ocurriendo dentro de los automóviles y con estas informaciones, bueno, sacar una serie de conclusiones que permitan luego la toma de decisiones. Esta primera oleada, bueno, fue relativamente fuerte desde los años 90. Al final acaba afectando a todo el área de consumo, a los bienes de consumo como son los móviles, como son también los electrodomésticos, dotando no solamente de sensores a las cosas, sino haciendo que estas cosas hablen, o sea, nos digan realmente qué está ocurriendo, ¿no? Y hace relativamente poco ya nos acercamos al mundo de la agricultura y analizamos cómo de digitalizado está el sector, qué tipo de tecnologías se utilizan y cómo con la sensórica, que es uno de nuestros principales fuertes, pues somos capaces de ayudar al productor en la toma de decisiones continua que tiene que hacer en sus operaciones diarias, ¿no? Al final, bueno, el lema de la compañía como estrategia, nosotros ofrecemos soluciones que mejoran la calidad de vida y, bueno, que están basadas sobre todo en sensores, dotándoles de una capa de software y que al final, bueno, se convierten en servicios que facilitan la vida al consumidor, ¿no? Ese es nuestro lema y ese, bueno, pues cruza, digamos, absolutamente todos los sectores de actividad en los que Bosch trabaja, desde la movilidad, es decir, desde todo el área de automóvil hasta las ciudades, dotándolas de tecnologías para convertirlas en smart cities, en lugares mejores para vivir, también al sector de la industria y de la energía, a la vivienda con soluciones de smart home y, bueno, y al final acabamos entrando en el área de agricultura. Nuestro lema, también para que lo conozcáis, bueno, innovación para tu vida. Muchos conocéis ya nuestros productos porque ya sois consumidores de otro tipo de productos. La idea al final en la agricultura, y es lo que ya tenemos a nivel comercial lanzado en España, es dotar de herramientas de fácil
y uso muy sencillo, fáciles de instalar y que al final, bueno, proporcionan una información necesaria de forma continua, que es al final la que el productor va a tener para tomar las decisiones diarias, ¿no? Aquí tenemos cuatro ejemplos. Más adelante, en la exposición, que es un poco más en detalle, pues hablaré de las dos primeras, ¿no? Smart Irrigation, que está centrada en el olivar, y Field Monitoring, que también se aplica en el olivar, pero también se aplica al sector de frutas y hortalizas. Y bueno, de momento la parte de la presentación de la empresa pues ha acabado, entonces dejamos, si quieres, José Luis, paso al resto de los interventores de la jornada. Me parece, yo les voy a ir presentando, ¿vale? Les voy a hacer una pequeña introducción para también ver que nuestros asistentes al seminario pues conozcan un poco más, aquellos que no los conozcan y sepan que son personas de prestigio y con un bagaje profesional muy importante y por eso que están también hoy aquí, ¿no? Precisamente, yo creo que hoy vamos a compartir ideas y sistemas, como tú bien has dicho, relacionadas con la tecnología o con diferentes aspectos que permitan llevar a modernizar o a una mayor modernización de la olivicultura. Partiremos del olivar a nivel internacional para conocer cómo se pueden mejorar los ingresos a través de un manejo profesional, centrados especialmente en el olivar ecológico, el manejo eficiente del suelo y, bueno, como tú bien has dicho también ahora, la eficiencia en los sistemas de riego, ¿no? Estáis 4 personas, una desde Madrid, bueno, que ya te hemos escuchado, Ana. También Juan, que está en Jaén, el otro Juan, que está en Córdoba, y Monse, que bueno, de momento se ha ido, pero espero que vuelva, que está debiendo de nada, ¿no? Y también avisar a todos los presentes, que ya son más de 100, que podéis utilizar la utilidad de las preguntas y respuestas en la aplicación, en el menú inferior de vuestra pantalla. Ahí podéis escribir las preguntas que yo iré recibiendo para, al final, después de las 4 intervenciones, trasladar también a los ponentes en vuestro nombre, ¿no? Sin más, paso a presentar a Juan Vilar, que va a ser quien abra el apartado de intervenciones. Y bueno, pues Juan y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Por resumirlo de una forma rápida, si tuviésemos que buscar un Messi dentro del sector del olivar, del aceite de oliva, pues seguramente hoy podemos decir que lo tenemos en esta jornada, ¿no? Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es consultor, bueno, de muchas empresas e instituciones. Me llama la atención y por eso destacaría la ONU, no, perdón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, perdón, la FAO, y por supuesto el Consejo Oleícola Internacional, ¿no? El COI, ¿no? Es profesor en diferentes universidades, principalmente ahora en excedencia de la Universidad de Jaén. Ha dado conferencias en más de 20 países. Por ejemplo, me llama también la atención y destacar, incluso le han entrevistado en la BBC, ¿vale? Y bueno, pues simplemente, Juan, gracias por buscar un hueco en tu tiempo, que sé que eres un hombre también muy ocupado. Y nada, por favor, intenta ajustarte a 10 minutos y adelante. Vale, pues se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, pues en primer lugar, muchas gracias a vos y a Soicer por contar conmigo. En segundo término, encantado de compartir con los contertulios que vamos a compartir la tarde. La verdad es que es un honor estar con todos vosotros. En tercer orden, pues bueno, encantado de poder hablar para 102 personas, más vosotros somos 107 en total, conmigo, ¿vale? Y bueno, ¿qué voy a contar? Voy a hablar un poquito, si os parece, cuál es la situación del sector actualmente. Empezaré a nivel mundial para ir bajando hasta llegar a España. Y diré qué está afectando y en última instancia, en estos 10 minutos a los que me ajustaré, diré cuáles son las estrategias que podemos contar con ellas. Lo haré todo lo más rápido posible y si alguien quiere preguntar, luego que lo haga, ¿vale? Bueno, a nivel mundial todos sabemos que la olivicultura pues ahora mismo está en un punto de inflexión. Ha llegado un momento en el cual ha habido una caída. El año pasado fue el primer año que por vez primera, valga la redundancia, desciende la superficie de olivar a nivel internacional. Pasamos de 11,7 a 11,5 millones de hectáreas, fundamentalmente por el abandono que hubo
y en segunda instancia se abandonaron 210.000 hectáreas, en segunda instancia por destino de tierra, sobre todo almendro, aunque por ejemplo en la zona de Chile también se está ocurriendo con el cerezo, etcétera, etcétera. O sea, se está destinando tierra a leñosos distintos al olivar, entre berry, almendro y cerezas, como hemos dicho antes. Esto ha sido generado por una caída de la renta de los olivares y, bueno, pues está teniendo una lectura que ha hecho que, evidentemente, se produzca este punto de inflexión. A esto hemos de sumar una caída de demanda tremenda. O sea, tenemos una caída. El mayor problema que tiene el olivar es que la demanda no está absorbiendo la totalidad de la oferta. Es un problema estructural, no se trata de un problema coyuntural. Y esto ha derivado en que los olivares más, digamos, tradicionales, los olivares menos competitivos, pues tengan un problema de renta. O sea, realmente están incurriendo en pérdida de dinero más del 70% de la olivicultura del planeta. Ahora mismo no es rentable, con los precios que actualmente se ostentan en origen. Con este entorno, que ese entorno es propiciado o es intrínseco al sector, se están produciendo una serie de efectos, ya me voy a España, una serie de efectos que básicamente, sin ser del sector, están afectando al sector. Y pasaré rápido por ello. El primer de ellos es el amigo Trump. Bueno, pues Trump está perjudicando a la olivicultura española porque los olivareros españoles, los almazaneros españoles, han perdido lo que se denomina el principio de oportunidad. No pueden vender en Estados Unidos y han perdido el principio de oportunidad, como digo, que es el momento en el cual más caro está el aceite. Y aparte de ese factor, o sea, están viniendo otros países como Portugal, Túnez, Italia, Grecia, y además está quedando nuestro aceite para servir exclusivamente a los mercados locales de ellos. Mientras que ellos venden en Estados Unidos, nosotros damos servicio a esos mercados locales, ¿no? Este es el primer factor. El segundo factor, Mercosur. Mercosur nos va a hacer perder a la PAC del orden de 3.000 millones de euros. Esto, la gente no está pensando en ello, pero cuando hay menos dinero que repartir, se toca a menos. Parece trivial, pero la mayor parte de la gente cree que la PAC va a subir. No, la PAC no va a subir porque realmente hay menos fondos y además de haber menos fondos, la parte de Inglaterra, que eran 3.000 millones de euros, ha dejado de estar, siendo España el tercer mayor perceptor de la PAC, mientras que Inglaterra, Reino Unido era el cuarto. Dos factores. Mercosur también nos afecta negativamente. Argentina se ha ido de Mercosur, de las negociaciones, y nosotros no podemos vender sin pagar aranceles en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Pagamos 31% en Argentina, 31,5%, y en otros 3 países un 10%, y sin embargo ellos pueden vender aquí directamente. De hecho, ahora mismo está llegando aceite de oliva de Argentina aquí sin pagar aranceles. Otro factor más. El COVID, otro factor que está afectando por 2 circunstancias completamente distintas, ¿no? Una primera, porque afecta a toda la economía, y toda la economía repercute negativamente en el sector que ya venía tocado de la olivicultura, ¿vale? ¿Y cómo nos va a afectar? Con 3 circunstancias fundamentales. Primero, la caída del consumo en la restauración, colectividades y hostelería. En segundo término, una caída de la renta neta por el momento de crisis que estamos atravesando, que va a hacer que el propio consumidor se oriente a otro tipo de grasa, fundamentalmente el girasol, y la historia lo dice que es así. Y esto pone de manifiesto la situación que estamos viviendo. También el comportamiento del consumidor no está afectando positivamente, con lo cual pues, el aceite de oliva está quedando relegado para este grupo de personas que ya formo parte de ellas, que son los mayores o de 49 años en adelante, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo la base del consumo, que es las familias de menor edad que están educando, y por lo tanto afecta también negativamente
al sector. ¿Cosas que se pueden hacer? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. A Dios gracias, ya estamos entrando en un equilibrio natural, pero los equilibrios naturales son a muy largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, el principal motor del sector sería la promoción del producto a nivel internacional, para que haya un equilibrio entre oferta y demanda. Si se produjese un equilibrio entre oferta y demanda, no estaríamos hablando de nada, porque todo el mundo tendría una renta neta, unos mayores que otros, pero realmente todo el mundo viviría tan feliz como se vivió en los últimos años. Por lo tanto, la promoción es fundamental y hay que tratar de incidir en la mayor de las maneras sobre la misma. Y luego otros dos factores fundamentales serían la búsqueda de eficiencia. La búsqueda de eficiencia es la única estrategia completamente libre para las compañías, organismos e instituciones, por lo tanto es fundamental tratar de incidir en la búsqueda de eficiencia. Por ejemplo, hemos de tener en cuenta que ya el 8%, el 30% del aceite, perdón, el 30% del olivar mundial, que es moderno en superficie, produce el 40% del aceite de oliva que se consume en el planeta. Y esto va a ir empeorando cada vez más. O sea, cada vez habrá olivares más competitivos y producirán más. Por lo tanto, es el momento de prepararse. Otro factor fundamental sería la diferenciación. Diferenciación, olivar ecológico, olivar bioregenerativo, olivar biodinámico, olivar donde no se pueda ser eficiente, por supuesto, olivar emotivo, olivar heroico, olivar ético. Allá cada vez surgen más tipos de olivar, que cada apellido significa incremento de renta neta del olivicultor, porque está tratando de buscar un valor añadido superior. Y luego la combinación de ambos factores, o sea, factor macro la promoción, factor micro la búsqueda de eficiencia y factor micro también la búsqueda de diferenciación. Supongo que Ana nos contará, cuando a ella le toque, muchísimo sobre la agricultura de precisión y cómo optimizar, que es una circunstancia especialmente adecuada. Cuanto más se optimicen los olivares, más eficientes son y, por tanto, mayor renta neta le queda al olivicultor. Y también entiendo que José Luis dará pinceladas sobre el tipo de olivicultura ecológica y el tipo de olivicultura diferenciada. Esta es la situación que tenemos. Si se trata de incidir en la promoción, el equilibrio natural llegará antes, y si no, de manera micro, pues habrá que trabajar en las vías en las cuales he dicho anteriormente, o sea, búsqueda de eficiencia, diferenciación, y la combinación de ambas que se está haciendo en la finca más grande del planeta de olivar moderno, se combinan eficiencia con diferenciación, con lo cual los resultados son mucho más halagüeños. Y lo más importante, que esta mañana lo comentaba en una televisión, lo más importante es tener en cuenta que el mercado, el sector está en plena ebullición y realmente hemos de hacer unas cosas u otras. Cualquier estrategia adecuada siempre y cuando nos acompañe y sea óptima para el objetivo que tenemos. Pero básicamente recuerden que tenemos que hacer. No hacer es lo peor que puede acaecer en un sector. Y bueno, me he ceñido exactamente a mis 10 minutos, ¿vale? Con lo cual, José Luis, he sido exacto en 10 minutos, ¿vale? Magnífico, Juan. La verdad que pensaba que no te ibas a comportar y veo que sí, que... Siempre me comporto, pero al menos lo intento. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. La verdad que siempre es un placer escucharte. Seguro que ya han llegado varias preguntas, la mayoría dirigidas para ti, que trasladaremos al final, para que lo sepan todos los asistentes. Hemos llegado ya al tope de participantes. Ahora mismo ya no cabe nadie más en la sala virtual, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que hemos alcanzado y hemos conseguido captar el interés, ¿no?, de bastante gente, ¿no? Vamos a pasar ahora a la siguiente intervención de Juan Casado. Lo hemos hecho al revés. Hemos dado primero la palabra a los hombres y luego se la vamos a dar a las mujeres. No sé si eso es bueno o es moderno o es innovador. No sé. Bueno, pues Juan y yo nos conocimos recientemente y, bueno, de su empresa Gesmontes lleva ya bastante tiempo colaborando con Soiser, desde hace ya algunos años. Él es ingeniero y gestor de fincas. Además de la labor de consultoría, él
y bueno, su socia o su compañera de viaje, Mar, a la que también saludo porque creo que también está presente en la sala. Mar, un saludo desde aquí. Han desarrollado un modelo propio de formación enfocado a la importancia de la gestión eficiente del suelo para aumentar sobre todo la rentabilidad de las fincas y los beneficios de los agricultores, algo que yo creo que no tiene poca importancia, ¿no? Muchas gracias, Juan, también por acompañarnos en este seminario. Y bueno, tanto él como Mar, Juan Vilar, son también unos convencidos de la agricultura y de la olivicultura ecológica, y seguro que también nos van a dar ahora algunas nociones en ese sentido. Por favor, tienes 10 minutos. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos y como había dicho Juan, es un placer estar no solo con los asistentes, sino compartir, digamos, estrado con los demás participantes de este webinar. No voy a hacer una presentación rápida, ¿vale? Tengo preparado unas pocas diapositivas porque al final estamos hablando de campo y el campo, pues, los agricultores lo entienden muy bien con... No sé si se ve la presentación ya. Sí, ahora mejor. Los agricultores muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces voy simplemente a simplificar e intentar en 10 minutos dar una visión de lo que nosotros hacemos en el campo para conseguir que las fincas pues, sean rentables. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, yo llevo trabajando 8 años en agricultura ecológica, soy ingeniero de monte y, pues, digamos, los pañales los tuve en el campo. Desde los 5 años voy con mi padre al campo, trabajo en el campo y tal. Entonces he visto pues tanto la evolución del campo como su propia degradación, ¿no? Entonces tenía preparada una diapositiva, pero la he quitado porque ya Juan ha pasado un poco por el tema, ¿vale? Entonces quiero centrarme principalmente en algo que muchas veces pasa por encima, es tan evidente que quizás no se tiene en cuenta. Y yo creo que es muy importante pararse a observarlo. De hecho, en muchas de las conferencias online que tenemos en la página web, pues casi siempre lo refieren. Nosotros, para mí, para mi empresa, una finca no puede ser sostenible ambientalmente si no es rentable. Es decir, no le puedes dar prioridad a la sostenibilidad ambiental si detrás esa persona, esa familia que está pues, viviendo de esa finca, pues no tiene la rentabilidad como para mantenerla. Entonces, una cosa que tenemos que tener clara, más en la situación que vive la agricultura, digamos, mundialmente, ya ha dicho Juan Vilar que el 70% de las explotaciones olivareras del mundo no son rentables, y estoy totalmente de acuerdo. No son rentables porque hay otros modelos productivos que son más, digamos, más económicos en cuanto a la producción y producen más, pero yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma porque la agricultura convencional siempre ha ido a producir más y más y más como modelo de intentar conseguir la máxima rentabilidad. De hecho, lo que está ocurriendo en el campo es básicamente que para conseguir esa mayor producción con la que intentar conseguir una rentabilidad en la finca, lo que estamos consiguiendo es aumentar los gastos de una forma tremenda, no solo en insumos, sino que además estamos aumentando los gastos medioambientales, porque al final estamos destrozando el mayor patrimonio que tiene cualquier agricultor, que es su suelo. Una vez que el agricultor acabe con el suelo, lo desertice, ya se puede olvidar de producir absolutamente nada. Entonces, pues, estamos incrementando los gastos de una forma exponencial y estamos disminuyendo los ingresos también, porque, como estamos viendo, los precios de los productos, pues, ya estamos hablando de olivar, ya sea aceite o aceituna de mesa, como otro tipo de productos agrícolas que se pueden dar, pues finalmente lo que están haciendo es disminuir. Y esto pone en jaque el modelo productivo agrícola y ganadero también que tenemos en la actualidad. Es un modelo productivista absolutamente ilógico, poco eficiente y donde pues, básicamente parece que basta con hacer todos los años lo mismo para conseguir tener resultados. Entonces, muchas personas, lejos de intentar cambiar este modelo por lejos de cambiar ese modelo por lo que están intentando es forzar a que las administraciones pues, tomen decisiones políticas que seguro que nos ayudarán a mejorar los ingresos, pero yo soy partidario principalmente de que el primer cambio tiene que empezar por uno mismo y que el primer cambio tiene que darse directamente en la propia finca. Una vez que hagamos esto, si no funciona, pues ya tendremos que montar la revolución que haga falta o podemos hacerla de forma paralela. Sin embargo, creo fundamental que a la vez que hacemos esta revolución que el campo está haciendo también en estos días, también es muy importante que tomemos conciencia de dónde estamos y que comencemos a generar, digamos, otra forma de practicar agricultura que sea más rentable y que, por supuesto, sea más amigable por el medio ambiente, sea más sostenible.
Entonces, nosotros trabajamos principalmente sobre dos factores, que son los únicos dos factores que cualquier empresa puede trabajar, que son los ingresos. Los ingresos siempre, como digo, la agricultura convencional ha tratado de obtenerlos a base de producir más y más, y sin embargo, también podemos obtener mayores ingresos con la diferenciación, ¿vale? Con la diferenciación a través, en primer paso, con la agricultura ecológica, y también podemos ser muchísimo más eficientes con los gastos que se están teniendo en las explotaciones. La mayoría de gente en la agricultura no sabe ni por qué hacen las cosas. Entonces, si no sabes por qué hacen las cosas, es muy difícil que tú puedas optimizar lo que estás haciendo, ¿vale? Voy a pasar muy rápido porque tengo muchas cosas preparadas y creo que son interesantes y quiero que simplemente con que las personas, los asistentes, se lleven una idea clara de mi intervención sería más que suficiente para darme por satisfecho, ¿no? Actualmente, el precio, esto es una foto que he sacado de Pulred de esta mañana, ¿vale? Actualmente, el precio del aceite de oliva virgen extra está en 2,09. Yo tengo clientes que son envasadores de aceite y han comprado cisternas a 1,85. Quiere decir que al agricultor, posiblemente de esa cisterna que se ha comprado a 1,85 no le llegará más de 1,70 €, ¿vale? Con lo cual, es un precio bastante bajo. Sin embargo, si nos vamos al precio de ecológico de Pulred, está en 2,68. El Pulred de ecológico varía mucho porque los niveles de operaciones que hay pues no son muy importantes, aunque en este caso son 26 operaciones lo que marca Pulred. Lo que vengo a decir simplemente con unos datos de este pantallazo es básicamente que la diferenciación puede suponer, como veremos ahora en un Excel que tengo preparado, un punto muy, muy importante junto con la eficacia y la eficiencia en las labores que se hacen en el campo para conseguir pasar de una finca que no es rentable a una finca que es rentable. De hecho, con el sistema que nosotros trabajamos, fincas de olivar dependiente donde los costes de recolección están en 30 céntimos, pues son perfectamente rentables, no por supuesto a niveles de un olivar de campiña en llano, pero sí que tienen la rentabilidad que las características de la finca le permiten. Entonces, he preparado básicamente un olivar medio, digamos, de secano de unos 4.500 kilos por hectárea, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una comparativa simplemente entre lo que son los gastos de un olivar ecológico y un olivar convencional, ¿vale? En el suelo no vamos a aportar nada porque como decía, no tiene una relevancia tan sustancial como, por ejemplo, la parte foliar, porque aún así la agricultura ecológica vencería con suficiente claridad, ¿vale? La aplicación foliar solamente en lo que es el coste del abonado es bastante más inferior a la agricultura ecológica, a pesar de que los productos ecológicos son más caros. Pero básicamente la ventaja que tenemos en la agricultura ecológica frente a la agricultura convencional es que tenemos la posibilidad de fabricar nuestros propios insumos. Entonces, esa propia fabricación de insumos permite el hecho de conseguir pues, unos costes de fertilización foliar y de tratamiento fitosanitario mucho más bajos, ¿vale? El coste de aplicación foliar lo vamos a considerar igual, porque básicamente el tractor es el mismo, la poda igual, el de bareto igual, y el mantenimiento del suelo lo consideramos a la mitad, porque básicamente los tratamientos, el manejo de la cubierta es más barato que el manejo convencional del suelo, con arado, con rastra o con herbicidas, ¿vale? Entonces, simplemente para que veáis esto de una forma rápida, hemos hecho una simulación de, vamos a considerar que el olivo tiene 40 kilos de producción, con 20% de rendimiento, y que el precio del aceite es el que he puesto de Pulred, 2,09 y 2,69, ¿vale? Y los costes de recolección vamos a poner 14 céntimos. Al final, los datos no hablan por sí mismos. Es decir, mientras que en un olivar convencional, en esas 50 hectáreas, vamos a tener una rentabilidad neta de 17.642 € en esas condiciones. En un olivar ecológico vamos a tener una rentabilidad neta de 62.905 €. Es decir, que vamos a tener un 250% más de margen en ecológico que con respecto al convencional. Y en cuestión de los riesgos, es muchísimo más bajo los riesgos en ecológico que los riesgos en convencional, porque en convencional necesitamos producir casi 170.000 kilos para conseguir no perder dinero, es decir, el punto muerto, mientras que en ecológico necesitamos producir 72.000 kilos, que viene a ser prácticamente que de los 40 kilos que nos producía el olivar convencional, 30 lo tenemos que destinar a pagar gastos y, sin embargo, en ecológico solamente 12 destinamos a pagar gastos y los otros 28 los destinamos a propio beneficio. Esto quiere decir que en olivar convencional, siendo muy eficiente, ¿vale? Tengo que decir que estos costes que he puesto de olivar convencional son siendo bastante eficientes y en secano, necesitamos un precio mínimo de 1,72 € para conseguir no perder dinero. Sin embargo, en ecológico, el mismo olivar, con 1,40 € todavía seguiríamos, a partir de 1,40 € hacia arriba, ya seríamos rentables. Y sin incluir, por supuesto, subvenciones ni nada por el estilo, que eso se incluye en el siguiente análisis, ¿vale? No sé si, José Luis, ¿estáis viendo todavía la tabla o seguís viendo la
¿O Sí, veis sí. ya la presentación? ¿Veis la tabla, no? Sí. Vale, voy a volver a compartir la pantalla para que se vea. Es decir, que muchas veces las personas tienen en cuenta la agricultura ecológica como esta foto de aquí. Es decir, es una foto donde, por falta de formación, las personas incurren en muchísimos errores, no solo de fitosanitarios, sino también de abonado, y ocurren cosas como esta, ¿vale? Sin embargo, lo que es la agricultura ecológica es más que eso. Es este tipo de agricultura, este tipo de finca. Por ejemplo, este olivar de un compañero Jaime que quita los apellidos para que no se tengan en cuenta, si olivares ecológicos altamente productivos, ¿vale? Y una de las cosas que nos ayuda también a poder conseguir pues, esa mayor eficacia o eficiencia en el trabajo es básicamente la sinergia con otras partes de la agricultura. No sé si estás viendo ahora mismo a Jacob en pantalla o sigue viendo la presentación. Pues aquí tenéis una sinergia de ovejas con olivar. Parece que los olivos se van a sacar, efectivamente, las ovejas se comen una parte del olivo, pero fijaros cómo están los olivares de frondosos y son altamente productivos. Y no solo eso, todo el coste de mantenimiento del suelo pues lo hacen gratis las ovejas, sacan una producción extra y encima los costes de bareto también se bajan a cero. Con lo cual, estamos hablando que en este olivar concretamente estamos hablando de un 40% de los costes de manejo en relación al coste de olivar convencional, ¿vale? Y ya por último, simplemente quiero también poneros este vídeo, que creo que se está viendo. Fijaros cómo una cubierta vegetal es mucho más efectiva también a la hora del control de la erosión, en la mejora de la infiltración, con respecto, por ejemplo, a un suelo desnudo que se ve ya encharcado, ¿vale? Esto es un vídeo que nos ha pasado un compañero que está en el programa de gestión rentable del olivar. Y, bueno, junto con esto, pues también podríamos hablar, que supongo que ya hablará también la compañera siguiente, el tema de los sensores y todo lo que tiene que ver para lo que es la eficacia en los riegos, que también es fundamental. Entonces, no sé si me he pasado mucho, porque como he estado cambiando... Bueno, te lo vamos a perdonar porque, bueno, había algunos fallos técnicos y ha habido ese punto, no pasa nada. Yo creo que también han estado bastante ajustados. Y, bueno, muchas gracias, por supuesto, y, bueno, aprovechar este paso para animar a los asistentes, a los participantes, a que sigan haciendo preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas, no del chat, ¿vale? El chat está desactivado y, bueno, para intentar que hubiese un solo canal, hemos dejado activado únicamente el apartado de preguntas y respuestas, ¿no? Ya veo que hay 8 preguntas en cola y, bueno, espero que al final de la sesión haya algunas más que podamos compartir. Ya pasamos, Ana, de nuevo contigo, ¿vale? Y, bueno, pues Ana nos va a presentar precisamente la tecnología o las innovaciones tecnológicas que, bueno, pues Bosch Iberia tiene para el olivar español, una tecnología que ha desarrollado conjuntamente con el CSIC, ¿vale? Y que se llama Smart Irrigation. Gracias, José Luis. Bueno, empiezo hablando de la motivación, o sea, que nos ha llevado a nosotros cuando nos asomamos al sector agro y qué es lo que vemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, vemos que la forma de trabajar no es en entornos cerrados, en entornos abiertos con influencias impredecibles de tipo meteorológico, grandes distancias y, de alguna manera, bueno, hemos visto también toda la parte económica que habéis mencionado anteriormente, una gran presión para la optimización de los procesos, para la reducción de los costes de producción. Está claro que las últimas informaciones del sector apuntan a que hay que ser más eficiente y hay que conseguir de alguna manera poder controlar la cantidad de los insumos que incorporamos en las operaciones de producción. Y, bueno, lo que observamos también, comparándolo con otros sectores, es que mientras que en otros sectores todo está absolutamente digitalizado y la recogida de la información en todo el proceso productivo desde de la cadena está muy avanzado, en la agricultura el potencial es enorme. O sea, diariamente en el campo se genera una información valiosísima que además no se vuelve a repetir porque las condiciones ambientales cambian, ninguna temporada es igual que la siguiente y de alguna manera
toda esa información puede ser recogida si se tiene la tecnología adecuada instalada en el campo, ¿no? Es una manera también de saber lo que está ocurriendo, ¿vale? Porque si se sabe lo que está ocurriendo, también la toma de decisiones es más eficiente. Bueno, también observamos la presión del mercado, las tendencias que vienen de las propias cadenas de alimentación en cuanto a la calidad de los productos y cómo estos productos son producidos, ¿vale? Entonces, empiezan a tomar forma y gran peso los mensajes de la huella hídrica, la huella de carbono y, bueno, el objetivo fundamental y de cara al futuro va a ser también minimizar al máximo el impacto tanto del uso de insumos como el uso de recursos limitados, ¿no? Cuando nos acercamos al mundo de la agricultura vemos diferentes problemáticas en la que realmente vemos que podemos incorporar tecnología con la sensórica, es en la gestión del agua, ¿no? Todas las soluciones, prácticamente todas las soluciones están muy orientadas a aumentar la productividad de un recurso limitado, que es el agua, y precisamente nuestras herramientas ayudan en esto, ¿no? En el mercado vemos que no estamos solos, existen otras entidades públicas y privadas que ya llevan muchos años trabajando en esta línea, publicando decálogos de conducta acerca de las buenas prácticas del riego, ¿no? Es clave la elección de un sistema de riego eficiente, pero no solamente invertir en el sistema de riego, sino luego hacer todas las tareas de mantenimiento, formar a los responsables de riego para instruirles de qué manera pueden utilizar esa tecnología para aplicar la cantidad exacta de agua que necesita un cultivo en cada momento del ciclo fenológico. Y el objetivo que hay desde el punto de vista tecnológico, y es muy claro, hay muchas cosas que ya se han hecho muy bien, ¿no? Todo el tema de la modernización de los sistemas de regadío es una de ellas, pero con lo que es clave es dar con la tecnología que sea capaz de ajustar la cantidad exacta de dosis que hay que aplicar a cada cultivo en cada momento, ¿no? Y precisamente, bueno, para eso es tecnología, eso es un reto tecnológico. Entro ya a comentar esta solución, ¿vale? Es una solución aplicada inicialmente para olivar, luego os hablaré del resto de los cultivos, pero su objetivo es la monitorización en continuo del estado hídrico, proporcionando la información diaria del estado hídrico de cada sector de riego, ¿no? Proporcionando de una manera directa al productor esta información que le va a permitir de alguna manera ir ajustando esta estrategia de riego, ¿no? Lo que le va a permitir al final es importantes ahorros tanto de agua, de consumo de agua, como de energía. Y bueno, entro ya a explicar en qué consiste, ¿vale? Son sensores que se instalan en las hojas del olivar, se comunican vía Bluetooth con un comunicador, una estación de datos que envía los datos en continuo a la nube, y allí, junto con datos meteorológicos que condicionan, son un condicionante importante para calcular las recomendaciones de riego, traducen esto en una información que a diario ve el productor mediante una aplicación, ¿vale? Como podéis ver, bueno, la forma de visualización es sencilla, y otra de las características es la instalación del sistema. También es sencilla. Una vez que se instala a principio de temporada, pues se mantiene la finca hasta el momento de precosecha, que hay que recoger la instalación. Desde el punto de vista de la comercialización y cómo está estructurado, bueno, nosotros proporcionamos el hardware, no vendemos el hardware, lo que significa que de cara a suponer un hándicap de inversión inicial alto en hardware no es necesario. O sea, nosotros lo que hacemos es un modelo de renting con una cuota anual, que es la que paga el productor todos los años al principio de la temporada cuando va a instalar, ¿vale? Al final de la temporada se recoge el hardware. La ventaja fundamental es que este hardware se va actualizando, y a medida que se van introduciendo innovaciones y mejoras, tanto en la estación de datos como en el sensor, bueno, pues el productor siempre va a tener el hardware de última calidad, ¿vale?
Aquí, bueno, tenéis unas fotos para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Lo que es importante, veis en la parte de la derecha, que la parte de todas las instrucciones de instalación están en la propia aplicación, de tal forma que una vez que se instala, siguiendo recomendaciones de cómo instalar, pues se hace casi sin necesidad de ayuda de un tercero, ¿no? Y esta es la información que proporciona, información básica, clara. Se habla del estado hídrico del sector en tiempo real, es decir, todos los días por la mañana el productor abre la aplicación, desde cualquier momento desde cualquier lugar lo puede consultar, ve cuál es el estado hídrico de su sector, puede visualizar todos los sectores, lo veis en la parte de arriba, cada una de estas pestañitas sería un sector independiente. Tienen la posibilidad de ver el histórico de los estados hídricos para ver cómo ha evolucionado en las últimas semanas. Verá la recomendación de riego semanal, que se calcula todos los lunes, de tal manera que a principios de semana el productor puede ver qué recomendación le proporciona la aplicación, puede compararla con su estrategia de riego, la que él haya decidido aplicar. Importante también, datos meteorológicos en tiempo real, de hoy, día actual, y 6 días en el futuro. Y luego, un tema muy, muy interesante desde el punto de vista de cómo acompasar, de qué manera riega o cuál es el hábito de riego del productor a este tipo de soluciones, es que le permite elegir entre las diferentes estrategias de riego, ¿vale? Hablamos de estrategias de riego a demanda o full irrigation, cuando lo que se trata es de cubrir el 100% de la demanda del cultivo en cada momento del ciclo fenológico. Por lo tanto, nosotros le vamos a dar esa recomendación. Este tipo de estrategia está ligada al final a fincas que tienen dotaciones de agua bastante altas, que no tienen restricciones. Luego, riego deficitario, bueno, pues al final se trata de reducir aportes de riego en los momentos fenológicos menos sensibles al déficit hídrico. Estaríamos hablando de las semanas centrales del verano, cuando el olivo para y no es un momento crítico para el fruto el no tener que aportar grandes cantidades de riego, ¿no? Y luego está la cuota, es decir, aquel productor que por la comunidad de regantes a la que pertenece, bueno, pues tiene una cuota de riego muy limitada y agua disponible. Entonces, nosotros con la recomendación de riego y nuestra aplicación le ayudamos a repartir esa cuota a lo largo de todo el ciclo fenológico. Y bueno, estas son diferentes pantallas que se pueden visualizar. Aquí, bueno, lo que queríamos es comentar o contaros cómo hacemos esa recomendación de riego, porque siempre es algo que nos preguntáis, ¿no? Bueno, la clave fundamental, lo que se tiene en cuenta es el estado del olivo. O sea, nosotros vamos a poder monitorizar en continuo cómo se encuentra y, por lo tanto, en cada momento sabemos si está en estado hídrico de estrés o si está bien regado. Entonces, esa es una de las informaciones importantes. Luego, se tiene en cuenta, evidentemente, cuál es la estrategia de riego que ha decidido el agricultor aplicar. El estado fenológico del olivar, esto es importante. En la aplicación hay un espacio en el que el productor puede activar lo que nosotros llamamos el botón de floración, de tal forma que es el que va a indicar en qué semana del estado fenológico se encuentra el olivo, si ha entrado en floración ya, o si por contra está en una zona más oriental, bueno, pues posiblemente la floración llegará más tarde, ¿no? Se tiene en cuenta porque todo el algoritmo que va detrás tiene en cuenta toda esta información. Y evidentemente la previsión meteorológica, es decir, cuál va a ser las necesidades hídricas en función de la evapotranspiración de los próximos días, la cantidad de precipitación efectiva y otros datos, ¿no? ¿A quién dirigimos estas soluciones? Bueno, la experiencia que tenemos ya, llevamos ya, bueno, esta es la tercera temporada que tenemos sensores instalados en campo. Hemos tenido diferentes tipologías de productores, de superintensivo, intensivo, incluso tradicional de regadío, que han usado nuestro sistema, y está orientado a, yo creo que perfectamente a todo tipo de explotación. Luego habría que entrar en el tema de la productividad y la rentabilidad que se le saca al ahorro de los insumos en comparación con lo que cuesta el producto, ¿no? Eso es algo que
que el técnico del distribuidor o el técnico agrónomo que lleva la finca, bueno, pues el que tiene que valorar, ¿no? Pero en principio, pues dirigido a fincas con baja dotación de agua, pues es una herramienta fundamental para optimizar esta limitación, esta cantidad de agua limitada, ajustándolo a la cantidad disponible, ¿no? Y en fincas con mayores dotaciones, en las que estamos hablando de 4.000 metros cúbicos por hectárea, bueno, poder aplicar estrategias de riego de control, de reducción. No se tiene por qué llegar a un riego deficitario porque evidentemente hay mucho espacio entre un full irrigation y un riego deficitario, pero conseguir ahorros importantes de hasta el 20, 30 y 40%. Y bueno, los beneficios no me voy a detener, los habéis visto, es una descripción de lo que acabo de decir. Fundamentalmente me detendría en el tema del ahorro en agua y energía. Y como beneficio fundamental también correlacionado es, de alguna manera, el hacer una gestión más eficiente de la finca en cuanto a los insumos, te hace ser un productor más eficiente y yo creo que también es una clave de diferenciación en cuanto a poder vender tu marca, tu producto respecto a los productos de la competencia. Y bueno, este es un caso de uso. En principio, bueno, nosotros el año pasado tuvimos varias instalaciones hechas. Es una especie de resumen de lo que, de la conclusión al final de la temporada. Julio y agosto, como he comentado antes, son los meses centrales de verano donde aumenta la temperatura, la humedad relativa cae y la función fotosintética baja. El olivo se para y bueno, son condiciones muy habituales entre julio y septiembre. Es precisamente en ese periodo en el que nosotros aplicamos las reducciones de riego, en la recomendación que proporcionamos y precisamente durante estas semanas pues el fruto pasa a un segundo plano, la prioridad la da el crecimiento vegetativo y también es una manera, reduciendo el agua, de no aportar agua en exceso que produzca un crecimiento incontrolado, ¿no? Lo que al final acaba generando pues, elevados costes de poda, etc., ¿no? Y bueno, como veis, en cuanto llega septiembre, bueno, septiembre vuelve a ser un mes crítico, empieza la acumulación de grasa y evidentemente, bueno, pues se necesita agua y aumentan en ese momento las dotaciones, ¿no? La experiencia que tenemos, y son promedios, bueno, estamos hablando de reducciones o ahorros del 25 al 40% de ahorro identificado en diferentes fincas, ¿vale? La experiencia nos dice que la primera toma de contacto de los agricultores con la tecnología es que lo toman de referente la recomendación como referencia, pero al final acaban aplicando lo que vienen haciendo, aunque algunos que sí les ayuda a ir aplicando reducciones de riego semanales, ¿no? Lo que al final se convierte en un ahorro importante al final de la temporada. Y bueno, este es un ejemplo de un usuario. Este año repite por tercera vez con Smart Irrigation y bueno, pues gracias al sensor puede ver si el riego aplicado ha sido efectivo y bueno, le ayuda todos los días a identificar si hay una situación de estrés hídrico. Es cierto que a medida que se coge experiencia con la solución, se va viendo que el olivar en determinados momentos, un estrés hídrico no significa que vaya a perder toda la producción, sino que el olivar es resistente a la falta de agua y por lo tanto puede pasar varios días en los que ese estado de estrés hídrico no sea un tema grave, ¿no? Enseguida el olivo, en cuanto le aplicas agua, recupera, ¿vale? Y este es nuestro producto tal cual lo comercializamos y el coste de suscripción anual por temporada, ¿vale? Y renovable todos los años. Y bueno, lo que comentaba antes acerca de otros cultivos, bueno, nosotros tenemos, aparte de ir de la mano con CSIC en el tema de la validación en olivar, nos hemos acercado a las entidades científicas más relevantes y que más especializadas están en otros cultivos y, bueno, y de hecho, bueno, pues empezamos con validaciones en frutal de hueso, almendro y cítrico en este año y para el próximo año, bueno, está previsto unos ensayos muy interesantes en tomate de invernadero y también en la zona de Gerona y Lleida con el IRTA en manzana, ¿vale?
Y bueno, aparte de Smart Irrigation y toda la información que nos proporciona el árbol, o sea, es una monitorización del estado hídrico del árbol, tenemos una solución que va más a pie de campo y nos proporciona información de lo que está ocurriendo en el suelo. Es decir, todo el agua que nosotros proporcionamos al suelo, cómo evoluciona dentro del suelo, cuando se produce el momento de martichez o incluso cuando se está rozando el encharcamiento, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación de sonda de humedad de suelo con una pequeña estación meteorológica que también nos proporciona información acerca de las variables del entorno, ¿vale? Teniendo también información de variables del entorno junto con el suelo y junto con la información que nos proporciona el cultivo, evidentemente podemos establecer muy buenas correlaciones con el producto final, es decir, qué tipo de producto consigo al final de la temporada, ¿no? Y bueno, esto es como una forma de visualizarlo, veis también son pantallas sencillas y permite, esto es muy interesante, la configuración de alarmas, de tal forma que yo como productor puedo recibir información de cuando mi suelo, por ejemplo, está llegando a un nivel en el que está demasiado seco o lleva varios días en una franja cercana al encharcamiento y por lo tanto puede estar habiendo un problema con el riego, incluso una avería y pérdida de agua. Y bueno, estos son también ahorros relacionados con esta solución. Bueno, tener el histórico de datos de alguna manera, bueno, pues nos ayuda al final a los productores a tomar las mejores decisiones y aumentar la calidad de nuestros productos. Y evidentemente el trasfondo es el ahorro. No me voy a detener en esta, ¿no? Son diferentes combinaciones de hardware y dependiendo de las combinaciones que hagamos, bueno, pues los precios pueden variar entre 319, el más básico, hasta 400. La aplicación puede ser en campo abierto o también hacemos instalaciones en invernaderos y hablamos ya de todo tipo de cultivos, no solamente del olivar, ¿no? Y bueno, como experiencia, tenemos instalaciones en fincas de olivar en las que estamos monitorizando suelo y a la vez estamos monitorizando lo que le ocurre al olivo. Y bueno, volvemos a insistir que son informaciones muy, muy interesantes porque nos proporcionan información muy buena acerca de la relación planta-suelo y al final facilita la toma de decisiones. Y simplemente deciros, bueno, dónde estamos y qué hemos hecho en este último año. Este mapa corresponde a todas las instalaciones, prácticamente hemos cubierto todas las provincias donde el olivar es relevante. Y luego, bueno, hemos creado en consonancia también una red de distribución y de técnicos que son los que nos dan soporte y están promocionando la adopción de este tipo de soluciones. Y bueno, nada más. Yo con esto he acabado. Solamente dejar como mensaje, este mensaje final, ¿no? Ligado un poco a lo que ha comentado José Luis y tanto Juan Vilar como Juan Casado. El modo de interactuar con la tierra va a cambiar, tiene que cambiar. Es necesario hacer algo, no nos podemos quedar parados. Entonces, la adopción de tecnologías es fundamental. Y la forma de tratar el campo pues empieza a ser digital y en esto bueno, pues queremos acompañaros a vosotros como sector. Bien, pues muchas gracias Ana. Bueno, yo creo que ha sido interesantísima la presentación y bueno, esto ha generado también, tienes muchas preguntas, te aviso. Llevamos 32 preguntas registradas. En fin, espero que podamos responder a la mayoría de ellas, aunque muchas de ellas también se parecen y yo cuando las intentaré simplificar. Pasamos rápidamente a darle la palabra a Montserrat Godoy. Monse, como la conocemos todos, es una persona que lleva muchos años también trabajando en el sector agroalimentario, como directora de MG Talent, una consultora que desarrolla múltiples servicios y actividades relacionados con las empresas del sector. Bueno, desde su faceta en la Dirección de Recursos Humanos en la cooperativa San Sebastián, su labor de asesoría con la asociación InfaOliva, bueno, su colaboración con muchísimas empresas y ahora también, por ejemplo, con Soicer, con quien también hemos firmado un convenio de colaboración, ¿no? A ella le hemos pedido que para completar un poco el conjunto de contenidos que hemos
bueno, traído hoy aquí, también nos haga una disertación sobre cómo está afectando la situación del COVID-19 a nivel técnico, a nivel empresarial, desde el campo hasta la almazara. Así que, sin más, Montse, es tu tiempo. Pues muchas gracias. Ana, me ha encantado tu participación. Es fundamental la inteligencia artificial y el futuro del campo y de la almazara para optimizar todos esos procesos que estabais hablando todos, tanto Juan como el otro Juan. Principalmente mi trabajo que os voy a contar ahora, o como estamos viendo todo este cambio que nos está llevando el COVID, vamos a entrar en unos meses de una gran crisis económica que no podemos dejarla de lado, que nos va a afectar a todos los que estamos en el sector del aceite, de otra gran crisis que teníamos de precios, pero ahora es una crisis más profunda, porque cuando las amas de casa o los amas de casa dejen de poder tener dinero en su bolsillo, no van a poder comprar ese aceite de oliva virgen extra convencional, ecológico, de producción integrada, como decía Juan al principio de su presentación. El COVID nos viene marcado por dos áreas más importantes, la de la seguridad alimentaria, donde las certificaciones le van a dar un valor añadido a los productos a nivel internacional. Ya el consumidor internacional, para diferenciar los proveedores, el proveedor para diferenciar y cogerte a ti como proveedor, esa carta de presentación ya va a tener puntos para una lineal o para un consumidor final. Y eso es lo que le va a dar una garantía de que desde el campo, desde el agricultor, hasta cuando lleves tu paquete o tu aceite y llega a su puerta o a su lineal, lleve un producto de excelencia. Que no sea, voy a coger una certificación como para una medallita, no. Tienes que optimizar esos recursos, tienes que mejorar, y eso te va a ayudar a flexibilizar el cambio que nos espera con todo el problema que tenemos del COVID. El COVID también nos ha enseñado a que la naturaleza nos está diciendo: teníais que parar, teníais que optimizar el agua, teníais que optimizar los recursos naturales. El consumidor se va a hacer un consumidor donde las tendencias van a ir hacia productos bio, ecológicos, productos que vayan directamente, un comercio directamente, que lo estamos viendo ahora, cómo el comercio kilómetro cero está saliendo y está dando a muchas empresas, tanto almazaras como cooperativas, le está dando esa liquidez necesaria en este parón que tenemos de ventas por el COVID. Y a nivel internacional, el consumidor va a ser mucho más exigente, aunque tengamos, como decía Juan, el problema con Estados Unidos, que tenemos que seguir haciendo promoción, y esa promoción va a ir añadida a una optimización de la gestión, sobre todo económica, que es la que nos va a marcar un antes y un después para esto. Yo recomiendo a tanto almazaras como a cooperativas que esa gestión, donde no hay ahora mismo dinero y no hay tanta liquidez, se haga muy racional, e invertir tanto en promoción como en inteligencia artificial, como en certificaciones, porque eso es lo que le va a dar el valor y la diferenciación a la hora de sus productos. Una de las cosas muy importantes que le había hablado es la formación. Tenemos que formar al agricultor, tenemos que formar al agricultor en inteligencia artificial, tenemos que formar al almazarero, al maestro de almazara, porque de él depende no solo rellenar un registro, sino depende de que sus productos, al final, la confianza al consumidor sea 100%. Podríamos estar hablando pues vamos, un día entero de lo que nos está pasando y nos está gestionando, lo que está pasando ahora mismo a muchas de las almazaras. Ese miedo que tenemos y generalizado a nivel de la agricultura, también hay que poner ahora mismo y poner en el momento con más problemas que tenemos del COVID, los agricultores son los que han respondido, los que nos llevaban nuestros frigoríficos, los que estaban fumigando en los pueblos, y eso hay que ponerlo también en valor. Y ese valor va en esa etiqueta de certificación, ese valor va
en que el agricultor a nivel de cultivo ecológico va a obtener mucho más beneficio al final en su bolsillo, y de eso se trata, de optimizar esos recursos que tenemos. Los recursos no son limitados, y esa optimización que empezamos desde el campo, como ha explicado muy bien Ana, como ha explicado Juan, nos va a llegar a una optimización de unas fábricas cada vez mucho más inteligentes, unas almazaras que van con inteligencia artificial, donde tenemos que formar muchísimo a nuestros trabajadores y nuestros compañeros para que el consumidor sepa que si tiene un precio X, lo está pagando porque detrás hay un equipo humano que está preparado para salir de las crisis. Las ventajas que puede darnos una certificación, pues principalmente porque yo como consumidora, si tengo que elegir un producto del cual no sé si es convencional o qué proceso tiene de producción, y yo tengo en ese etiquetado que ya viene con una certificación ecológica, voy a coger eso, porque me está diciendo y me está dando una garantía hacia el consumidor. Y ahora mismo lo que necesitamos es seguridad alimentaria. Ya no solo una certificación ecológica, una IFS, que es la norma de estandarización más alta a nivel de seguridad alimentaria, tener nuestros planes de higiene en la actualidad fenomenal. El proceso con los trabajadores, porque uno de los problemas que nos estamos encontrando ahora mismo es cómo tenemos que trabajar a la hora del contagio, que eso es también otro problema que nos está llegando a la almazara. ¿Qué proceso, qué protocolos vamos a seguir? Pues para que este producto esté bajo una seguridad, y los protocolos, los procesos que se están implantando al final es sentido común, sencillo, y que el trabajador tiene que estar informado que aunque véase hincapié que no sea, los alimentos no están contagiados por el COVID, sí tenemos un problema si en una almazara tenemos 2 trabajadores enfermos. Todos esos procesos son los que al final, expertos como nosotros, somos los que hacemos todo ese protocolo de procesos para que nunca hay un riesgo cero, que no podamos tener esos problemas. Muy bien, Monse. Si ¿Ya? tenéis alguna duda o algo, me has dicho cortito, yo cortito. Muy bien, pues muchísimas gracias también a ti por tu intervención en este tema que, bueno, viendo esta actualidad y como tú bien decías, creo que también es importante revisar nuestros protocolos de funcionamiento a nivel de seguridad alimentaria o de seguridad sanitaria, y bueno, pues ahí evidentemente hay que también estar bien formados o tener la capacidad y la información adecuada para poder asegurar esas garantías. Bien, hemos llegado ya a la parte final del webinar. Hay registradas 34 preguntas, ¿vale? Hay muchísimas preguntas, algunas de ellas son parecidas, y yo voy a intentar irlas trasladando por bloques, incluso para que vaya a ir respondiendo cada uno de vosotros y vosotras pues, en diferentes bloques, como he dicho, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, Juan, como tú fuiste el primero en hablar. Ahí las primeras preguntas, pues evidentemente fueron para ti. Dice, hay un señor que dice: la innovación tecnológica debe ser uno de los principales motores de evolución de la olivicultura en España. Pero, ¿qué hay del cambio generacional? ¿Se puede convertir en un problema a corto plazo? También, un poco seguidamente a esa pregunta, hay otro señor que dice: Juan Vilar, ¿cree que habría que evolucionar y dejar el olivar tradicional, arrancarlo y modernizarse? No sé si ya para empezar tienes ahí temas que te parezca suficiente. Lo ha dicho Monse, ha pasado cerca del matiz que este señor pregunta, o esta señora. El relevo generacional no debería de ser un problema, realmente, porque hay suficientes olivicultores a nivel internacional como para vivir y dar soporte sin ningún tipo de
tipo de problema a la explotación. Ahora, ¿están estas personas preparadas desde el punto de vista del manejo de la olivicultura o la nueva olivicultura y de la innovación de la que habla el primer señor? Pues sinceramente creo que al sector le falta conocimiento, formación y analizar entornos de fuera de Jaén, de fuera de Andalucía, de fuera de España, para ver qué se está haciendo en otros ámbitos, cómo se está innovando y cuáles están siendo los factores que están haciendo eficientes unas explotaciones e ineficientes otras que realmente dejan de ser rentables, ¿no? O sea, creo que el relevo generacional existe, pero para que alguien te releve tiene que haber algo que relevar, ¿no? En este caso tenemos un problema y es que las explotaciones dejan de ser rentables, por lo tanto, yo no relevaría a alguien en una actividad que no es rentable y que no existen visos de que lo sean, ¿no? Salvo que me dejara incidir en el manejo de los mismos. A lo mejor ese es el problema, que los pares son especialmente conservadores, o la generación antigua son especialmente conservadoras, y a las nuevas nos puede faltar formación y a lo mejor pues libertad para poder incidir en el manejo de la explotación. Eso con respecto a una de las preguntas, creo que era la segunda. Con respecto a la primera, no se ha de transformar todos los olivares del mundo, no. Realmente la orografía del planeta, las características de las explotaciones hacen que no sea única una estrategia para utilizarla en todos los tipos de explotaciones. Por lo tanto, hemos de acostumbrarnos a que convivan el olivar moderno, el olivar tradicional, el olivar de sierra, el olivar de montaña, el olivar de secano, el olivar de regadío, etcétera, etcétera. Hemos de analizar y diagnosticar las distintas áreas en las cuales se está plantando el olivo y no son rentables y prescribir una solución para cada uno de los mismos. En un caso podrá ser pues, la diferenciación, lo he dicho anteriormente, y en otro caso, yo evidentemente, en otro caso será la búsqueda de eficiencia. Yo, en mi experiencia profesional dirigiendo compañías y ahora trabajando para compañías como consultor, hay una cosa clarísima, es mucho más sencillo dirigir una explotación eficiente que hacer rentable una explotación diferenciada. Son estrategias completamente distintas. A largo plazo funciona, al final puede funcionar o no la diferenciación, pero la eficiencia funciona desde el momento cero. Por lo tanto, dirigir explotaciones eficientes realmente no tiene mérito, funcionan casi por sí mismas, ¿no? El único mérito es el poner de manifiesto e implantar el sistema de eficiencia. Bien, Juan, mira, dos preguntas más para ti. La segunda que te voy a hacer también os la dirigen a los dos, a ti y a Juan Casado, ¿no? La primera, yo creo que es claramente para ti, y bueno, es una pregunta muy habitual, yo la escucho en muchos sitios y no sé si tú nos puedes también decir alguna novedad, ¿no? ¿A qué se debe la diferencia de precio en origen de los AOVE de Italia frente a los de España? ¿Vale? Y la segunda pregunta, con la que luego también podemos ya enlazar con Juan Casado, es ¿qué tipo de manejo? Perdón, no, esta no es, me estoy confundiendo, es esta. Ahora, sabiendo que hay muchos condicionantes, ¿por qué tipo de olivar ecológico, producción integrada, biodinámico, os decantaríais para un olivar tradicional en secano y en zonas con pendientes superiores al 10%? ¿Vale? Las dos preguntas, la del aceite de liano y el español y la del olivar en pendiente. Bueno, no es cierto que exista una diferencia de 6-7 euros como la gente piensa, ¿no? O como la gente dice, o como la gente sostiene de manera no fundamental, ¿no? Pero sí que existe una diferencia constante de aproximadamente 1,12-1,13 euros. Y os voy a decir por qué. Fijaros que es la relación entre oferta y demanda. Tener en cuenta que Italia es el segundo país mayor exportador del mundo de aceite de oliva, pero es el primer importador. Entonces, esto es como los que somos de pueblo y, por ejemplo, en tu pueblo pues hacen un vino y sabes que no es tan bueno como otro, pero estás dispuesto a pagar por la emoción y por las sensaciones que te brinda
un poquito más, ¿no? Esto ocurre en Italia. Italia es incapaz de poder abastecer toda su demanda. Entonces, el aceite italiano, hasta que se agota, constantemente vale un poquito más, ¿vale? En algunos casos bastante más, de manera puntual. Pero realmente ese 1 algo, como noticia, no satisface la falta de eficiencia de las explotaciones italianas. Las explotaciones italianas son mucho más ineficientes que las españolas. Una parcela italiana tiene peores olivos que las españolas, más pequeñitas que las españolas, está menos especializada que las españolas y es menos productiva que las españolas, de forma general. Pero sí, existe, podríamos asimilar ese efecto del 1,13 a la fruta de temporada. O sea, hay un momento que por unos ciertos productos están dispuestos a pagar un poquito más, pero no es tanto como se dice, ¿eh? La media es de 1,13, 1,14, perdón, en virgen extra. En lampante ocurre todo lo contrario. El lampante español es mucho más caro que el lampante italiano. Y la razón, la doy ya también, es porque hay muchas más refinerías en España que en Italia. Por lo tanto, las refinerías españolas necesitan de productos para poder transformar. Bien, respecto al olivar en pendiente, no sé si le quieres responder o le pasamos la pregunta directamente a Juan Casado. Yo, si quieres, muy cortito, ya que pase Juan Casado. Para tú poder recomendar qué hacer en un olivar, evidentemente antes hay que verlo. No puedes diagnosticar a un paciente sin verlo, ¿no? Si fuésemos hablando en términos de medicina. Por lo tanto, hay una baraja tan amplia de alternativas, ¿vale?, que entre esas alternativas lo ideal es escoger la más adecuada en función de las circunstancias, buscando la sostenibilidad de la explotación. Pero bueno, lo mejor es poder reconocer cuáles. Y hay yo por ejemplo, cuando vienen clientes, hace poco nos llegaron unos clientes con una explotación tradicional con las características que ha dicho este señor, que eran los 3 profesores de GB y no conocían ni siquiera dónde estaba la finca, ¿no? Entonces hay una séptima alternativa que la denominamos desinversión radical, que en términos más coloquiales es vender la finca. O sea, realmente, si tú te dedicas a algo que no es tu habitual actividad, no conoces ni tienes capacidad y experiencia para poder llevarla a cabo y encima con los tiempos que corren, se ha de pensar también que una de las estrategias y alternativas es la venta y especializarte en lo que realmente sabes hacer, ¿no? Muy bien, pues gracias, Juan. Vamos a pasar ya a un grupo de preguntas para Juan Casado, que bueno, se han ido acumulando conforme habéis ido interviniendo, ¿no? No sé si tú, Juan, también quieres ya contestar a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya ha dejado clara por su parte Juan Vilar. Hay un señor que pregunta para Juan Casado, ¿hay alguna forma alternativa o sistema para evitar que las ovejas se coman las bajeras de los olivos, que normalmente son bastante productivas? Normalmente son bastante productivas en aceituna, pero no en aceite. Entonces, está demostrado que las partes más productivas en cuanto a producción de aceite son las partes altas, que están con mayor insolación, con lo cual lo que se coma la oveja por abajo te lo da por arriba. Y fijaros, por ejemplo, una de las personas que están con nosotros en el programa de gestión rentable de olivar tiene 200 hectáreas en priego. Aproximadamente se estaba gastando unos 30.000 euros en desbroses y tratamiento de la hierba y unos 20.000 euros en el de pareto. Y resulta que este año con las ovejas se gasta 0. Entonces, ¿qué significa? Que este hombre este año gana 50.000 euros más. ¿Cuánta aceituna tienes que cogerle a las bajeras para que no le gane 50.000 euros? Pues muchísimas. Y no solo eso, él coge la aceituna con buggies. Entonces, el que le limpien la bajera es básico para que el buggy tenga un buen rendimiento horario. Entonces, método alternativo que hay es ponerle un bozal a las ovejas que conforme levantan se le echa encima y cuando agacha se le baja para abajo. Pero claro, eso con 10 o 12 ovejas lo puede hacer bien, pero con 3.000 ovejas o con 1.000 ovejas o con 1.500 ovejas vale más el collar que el perro. Entonces, yo no me preocuparía, muchas veces son daños colaterales. Hay veces que la gente tirando herbicida quema la bajera del olivo y no se pone a llorar porque le ha echado herbicida. Sin embargo, parece que cuando la oveja raspa y deja el olivo así,
parece que está muy feo, pero tampoco yo no le veo tanto problema. Yo le veo más el problema económico, se está ahorrando el hombre 50.000 euros al año y es mucho más interesante que el olivo esté bonito, digo yo, desde mi punto de vista. Vale, vale. Mira, hay otra pregunta para ti, hay un par de ellas más, ¿vale? Dice, ¿qué tipo de manejo de suelo se hace en olivar ecológico de secano? ¿Cubierta con desbroce mecánico o a diente? ¿O laboreo? Si es con cubierta, en suelos arcillosos, no tiene problema de grietas en verano, y si es así, ¿cómo lo soluciona? Mira, ahí para contestar a todo eso se falta una tesis doctoral y está aquí hablando pues ahora. entonces la dejamos. No, lo único, simplemente le quiero comentar a todas las personas que tengan dudas así tan genéricas, es que nosotros en la página gemontes.es/ecológico tienen una conferencia que habla de todo sobre los errores más comunes que se cometen en olivar ecológico y tal, y ahí pueden tener toda la información que vean más detallada, ¿vale? Vale, muy bien, pues ya con eso. Ana, pasamos ahora contigo, si te parece. La primera pregunta que tenemos aquí es: el olivar, para la monitorización de la que hablas, ¿necesita algún condicionamiento previo o cualquiera vale? A ver, en No sé principio, sí, cualquiera vale. Lo que siempre es interesante es un conocimiento del terreno, desde el punto de vista de dónde se van a instalar los sensores, ¿vale? Porque quien conoce bien su finca sabe dónde suele tener, por ejemplo, más averías, donde el suelo igual pues es más arenoso y le interesa monitorizar esa zona y llevar un sistema, unos cuantos sensores en esa zona y otros en una zona con un tipo de suelo diferente. Y evidentemente lo que tiene que conocer es bien su finca, pero cualquier tipo de finca vale. De regadío, se entiende, claro. A la hora de conectar los equipos a la nube, ¿es difícil conseguir buena cobertura? Nos pregunta también otro señor. No sé si ahí hay algún problema. Bueno, de todas las fincas que hemos instalado el año pasado, pocos problemas de conectividad. Es verdad que es un tema clave y es un tema que está siendo solucionado con conectividad entre teleoperadores, de tal forma que si nuestro gateway, que es el comunicador, no se encuentra en la banda con el operador que corresponde, bueno, pues coge el más cercano. Y ahora mismo, con todas las instalaciones que estamos haciendo durante esta temporada, estamos teniendo prácticamente, creo que con un nivel de conectividad regular, media, pero hemos instalado de todas maneras, ¿vale? Pero es verdad que es un hándicap a tener en cuenta y es una cosa que hay que confirmar antes de hacer cualquier tipo de instalación. Vale, te hago dos preguntas seguidas, ¿vale? Para no, aunque los cambios sean más cortos. Hay un señor que dice: ¿cuántos sensores de hojas son necesarios para tener una imagen fiel del estado hídrico de la plantación? Ventajas y desventajas de un sensor de hojas respecto al sensor de humedad de bulbo en tiempo real en uso actual. Vale. Bueno, pues en cuanto al número de sensores, va a depender fundamentalmente de lo homogénea o heterogénea que sea la finca, es lo que he comentado antes, ¿no? Si tienes una finca muy plana, muy homogénea, en el que prácticamente tu sistema de riego trabaja prácticamente igual, llega el agua de la misma manera a todas las líneas de riego, y prácticamente todos los olivos se comportan de la misma manera desde el tiempo de vista de la fotosíntesis y las necesidades hídricas, con un sistema valdría y te puede dar una imagen bastante fiel, ¿vale? Lo que hablamos siempre es que la información la damos por sectores, porque es la unidad mínima de medida la que se basa en la toma de decisión. Es decir, tú vas a abrir o aplicar agua por sector, o vas a cerrar el sector de al lado según la información que te proporcione la aplicación. Entonces, sería un sistema mínimo por sector. Ahora, si tienes una finca muy homogénea, monitorizando un sector y luego valorando cómo funciona, podría darte una imagen bastante real del resto de la finca, ¿vale? Y en cuanto al segundo, los dos sensores, los dos sistemas, es decir, sensorización de planta o de suelo, nosotros, la idea que nosotros tenemos es que tiene una influencia directa y clarísima en el suelo, o cómo se comporta el suelo en cuanto a la aplicación de agua en la capacidad de retención que tiene la propia planta. Si de alguna manera tenemos monitorizado lo que ocurre en el suelo,
Podemos tener, por ejemplo, suelos muy arenosos en las que se hacen pequeños riegos por pulsos y enseguida el suelo se queda seco. La sonda de suelo te estaría diciendo estoy llegando a mi nivel de marchitez, pero en cambio el olivo, el sensor de hoja, te está diciendo en tiempo real estoy bien hidratado. Por lo tanto, no tienes por qué aplicar un nuevo riego dentro de unas horas porque estoy en un estado hídrico óptimo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que es muy adecuada la combinación de ambas soluciones. Y de acuerdo, y de hecho, pues tenemos varios agricultores que optan por las dos soluciones en sus fincas. Vale, hay otra persona que pregunta si hay que tener instalación eléctrica en la plantación donde queremos obtener los datos de la aplicación o donde queremos aplicar el sistema. No, o sea, no es necesario, es un sistema con autonomía. Tanto los sensores como el gateway vayan dotados con baterías con una duración mayor de una temporada y por lo tanto, bueno, pues no es necesario ningún tipo de conexión a la red eléctrica. Hay una pregunta que no sé si la puedes contestar en relación a las comunidades de regantes. Dice, ¿cómo controlar el riego en extensiones muy grandes y dispares y donde no se puede regar menos en unas zonas que en otras? Porque se parte del criterio de igualdad de riego para todos. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno, sí, dice, en relación a las comunidades de regantes, ¿cómo controlar el riego? La verdad que la pregunta la veo complicada, pero bueno, te lo traslado para que quede constancia. ¿Cómo controlar el riego en extensiones muy grandes y dispares? Y donde no se puede regar menos en unas zonas que en otras, porque bueno, hay una comunidad de regantes que es la que decide cómo se riega y cuánto se riega en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí hay muchas aproximaciones posibles. De hecho, nosotros tenemos alguna en concreto. La idea al final es lo que quiera conseguir con la tecnología esa comunidad. Es decir, quiero regar en la totalidad, en el volumen total de agua que tengo para mis regantes, estoy convencido de ello y los comuneros, por así decirlo, están de acuerdo con ello porque el tema del agua y de la gestión del agua pues es un tema muy controvertido, ¿no? Cuando perteneces a una comunidad de regantes y tienes que pagar por su participación, pues en cuanto te establecen limitaciones al uso del agua, pues bueno, todo depende. O sea, son comunidades de regantes al final las que están interesadas en este tipo de solución, que tienen esa orientación clara de la eficiencia y evidentemente lo que se hace en ese caso es se identifica aquellos sectores que son un poco más comprometidos, donde de alguna manera actúan como piloto y se riega al final el resto de las fincas de la misma manera. O se establece de alguna manera una limitación o un referente utilizando la información que proporciona el sistema. Hay una pregunta que dice, ¿los datos que se obtienen de los sensores se pueden descargar de alguna manera en formato reutilizable por el cliente para integrarlo en otras fuentes de datos? Por ejemplo, en formatos XLS, CSV, etc. Sí. Bueno, aparte de la visualización en app, tenemos una web que con el propio código del usuario puede entrar y hacer una descarga de los datos en formato CSV. Vale. Hay otra persona, José Luis Díez, que nos pregunta, ¿tenéis la aplicación adaptada para viñedo? ¿Qué coste por hectárea tendría si la tenéis? Bueno, sí, cuando he hecho referencia al resto de los cultivares, evidentemente era que nosotros vamos a hacer validaciones en diferentes cultivos. El viñedo es complejo a nivel fenológico por el desarrollo de hoja, tiene un desarrollo de hoja muy rápido y en principio bueno, nos hemos planteado hacer algún tipo de piloto en viñedo, pero necesitaríamos esa entidad científica que confirmara que nuestro sensor es capaz de detectar estrés hídrico en viñedo. O sea, forma parte de nuestro horizonte temporal, pero no a corto plazo. Vale. Última pregunta para ti, Ana. Sí, ¿Este sistema de monitoreo de riego sería complementario o sustitutivo del monitoreo por satélite? Complementario al monitoreo por satélite. ¿Sería complementario o sustitutivo del monitoreo por satélite? No sé exactamente a qué se refiere. Sí, bueno, esta es una pregunta bastante controvertida y bastante frecuente. Evidentemente, lo que se ve por satélite te da una imagen en un momento dado de cuál es el estado de tu finca
pero al final tienes que tener una medición a pie de campo de lo que sucede en tiempo real y en continuo, de alguna manera. El tener sensores en el campo al final te da esa información, ¿no?, específica. Y quería hacer referencia a la pregunta anterior acerca de los datos y de la visualización de los datos en otra plataforma que no fuera la app. Y o sea, tenemos planteado la creación de APIs estándar en abierto para poder integrar estos datos en otras plataformas, ¿vale? Muy bien. Bien, esta es una pregunta que se la dirigen a Montse, aunque también creo que la podéis contestar a algunos demás. ¿Cómo debemos buscar la optimización en el canal comercial en esta era post-COVID para no perder presencia en los lineales y especialmente en los negocios de hostelería frente a otras grasas? Vamos a ver, podemos hacer lo que es la venta online, donde lo he comentado antes, muchas de las almacenes cooperativas ya venden directamente. Se está aumentando todo lo que es el comercio electrónico. Hay plataformas como Correos que ya están poniendo sus plataformas para productos kilómetro cero puedan acceder a esa plataforma. Desde el WhatsApp, pequeñas campañas de promociones, las redes sociales tenerlas muy activas, mantener al cliente y luego tener, cuando salgamos de cada una de las fases que nos podamos poder otra vez y la economía vaya saliendo progresivamente, sobre todo la hostelería, y dándole todas las oportunidades desde los productores que puedan tener, pues como ahora nos han solicitado muchísimo el tema de la monodosis, o hacer una pequeña explicación o ayudarlos con catas, formación también a la hostelería para que no se deje de consumir, que nos ayude tanto a la hora del consumo del aceite de oliva virgen extra como un valor añadido a esta pandemia. Gracias, Montse. Juan, una última pregunta que yo creo que también ya nos va a servir para concluir. Si todo el mundo, o sea, se desarrolla mucho la agricultura ecológica en cuanto a superficie y producción, es previsible que bajen los precios y que esto puede perjudicar la rentabilidad de este tipo de explotaciones. O bueno, en cambio piensa que es un mercado que sigue creciendo y que evidentemente es difícil que eso pueda llegar a suceder a corto plazo, ¿no? Bueno, hay que ser realista. Hemos de tener en cuenta que cuando se inicia estrategia, los que en mayor medida perciben la plena eficiencia de esa estrategia son los que principalmente lo hacen básicamente en los inicios, ¿no? Es decir, ahora van por delante. Tenemos un problema. El olivar, el aceite ecológico, el aceite biodinámico, el aceite bioregenerativo es más rentable que el tradicional porque evidentemente es más exclusivo. Cuando deje de ser exclusivo, dejará de ser tan rentable. El olivar moderno actualmente es económicamente rentable porque exclusivamente suponen superintensivo el 8% del total de superficie del planeta y el intensivo, fijaros que ya está, el intensivo era la panacea y ahora mismo están sustituyendo superintensivo por intensivo. O sea, las estrategias no son para toda la vida. El otro día me preguntaba un señor, si ya transformo, ahora que he transformado ya puedo echarme a dormir. No, no te puedes echar a dormir. O sea, realmente la ebullición en la cual estamos viviendo impide que una estrategia sea para toda la vida. Y que no le quepa la menor duda a este señor de que el olivar ecológico no será eternamente más rentable que el tradicional, sino que simplemente son estrategias pasajeras igual que lo son el resto de circunstancias que acaecen en la vida, como lo será el COVID-19, ¿no? O sea, no hay nada que dure para toda la vida y estrategia que sea totalmente válida durante in hilo tempore, ¿no? O sea, no se puede utilizar para toda la vida una sola estrategia, por supuesto que no. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, también. Yo me quiero quedar con una frase que dijiste al principio de tu intervención, ¿no? Escribiste diferentes cuestiones o circunstancias que estaban influyendo en el sector del olivar y del aceite de oliva, y terminaste con una que creo que me ha encantado, ¿no? Que es la de que hay que hacer. Es decir, lo peor que podemos hacer es no hacer nada.
¿vale? No desarrollar, y como yo también decía al principio, basándome en las palabras de Einstein, si no cambias nada, no esperes que cambien los resultados, ¿no? En ese sentido, bueno, pues agradeceros vuestra participación, que nos hayáis acompañado en esta jornada. Hasta aquí hemos llegado, nos hemos pasado ya de tiempo, y agradecer a los ponentes y especialmente a vos, a Ana y a su equipo, por compartir esta jornada con Sogicer, y por supuesto a las personas que habéis estado presentes. Ana, por favor, te cedo ya la palabra para que seas tú la que clausure la jornada. Muchas gracias. Bueno, no sé, me ha parecido muy, muy interesante todas las ponencias. Yo espero que también entre los oyentes, os haya parecido interesante que hay herramientas de fácil uso y bajo coste que os pueden ayudar en esa transformación, en ese cambio que exigen las circunstancias actuales para ser más eficientes. Yo creo que para los técnicos agrónomos, si es que hay, al final puede ser una herramienta muy interesante para acompañar también vuestro día a día en el trabajo de gestión del campo. Y en un tema tan crítico como es el tema del riego, pues tener herramientas que os ayuden precisamente a acompañar estrategias de riego y confirmar que lo que estáis haciendo es correcto, ¿no? Y desde el punto de vista de la calidad de los productos y las certificaciones, yo creo que al final son herramientas también muy potentes que pueden ayudar a vender el producto final a la distribución de una manera diferenciadora, usando tecnologías. Entonces, ese sería un poco el mensaje, ¿no? Y a productores, que seguramente que habrá muchos productores, pues que los retos son importantes, que ahí tenéis margen para aplicar en la reducción de los costes, como decía Juan Casado. Empezar a observar los insumos, lo que os gastáis en metros cúbicos por hectárea, en euros de tratamientos por hectárea, son valores que tenéis que empezar a manejar, es clave. Y pues empresas como vos y otras que ya están en el sector, pues el interés es que os acompañemos en esa transformación. Y nada más. Gracias de nuevo a todos. Nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día y salud para todos también, ¿vale? Hasta otra. Hasta luego.